Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a un día más en el que vamos a poder reflexionar acerca del TCD. Y hemos estado con el apóstol Pablo, un gran personaje definitivamente del Nuevo Testamento. Y para iniciar vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Decimos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, un día más de vida, poder despertar, Señor, y ver la luz del sol, Señor. Es una misericordia tuya el poder despertar, Señor. Como decía el salmista, yo me acosté, dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. Señor bendito, ayúdanos, Padre, a que tu palabra, Señor, entre en nuestro corazón, no solamente en nuestros oídos, sino que penetre el corazón, Señor, y que podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor, nuestra vida diaria, Padre, porque esa es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. La lectura del día de hoy, el TCD dice así, con el título Providencia en un juicio duradero. Dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Como se quedaron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación para él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguien a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo tenido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, que Pablo afirmaba que estaba vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Pero Pablo apeló para que se le reservara para el conocimiento de Augusto. Mandé que lo custodiaran hasta que lo enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana lo oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los comandantes y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén aquí, gritando que no debe vivir más. Pero yo he hallado que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarlo a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, lo he traído ante vosotros y mayormente ante ti, Rey Agripa, para que después de examinarlo tenga yo que escribir. Pues me parece fuera de razón enviar a un preso sin informar de los cargos que haya en su contra. Bueno, definitivamente vemos que Pablo no le está pasando bien, como hemos visto en los últimos días, acá mismo en el TCD. Pablo está presentando mucha persecución, al punto de ser llevado a la cárcel. Pero algo que no se nos debe escapar, hermanos, es que no debemos olvidar por qué Pablo está sufriendo la persecución y sufriendo el encarcelamiento. Por algo sencillo: por predicar a Cristo, por predicar el Evangelio. Y hay que notar algunas cosas. Por ejemplo, en el versículo 18, no hayan ningún cargo de muerte que sea digno de muerte. Y reafirmado en el versículo 25, que dice así: pero yo he hallado que ninguna cosa digna de muerte ha hecho.
y como él mismo apeló a Augusto, he determinado de enviarlo a él. Por más que hubo la persecución contra Pablo, por más que lo persiguieron, por más que lo encarcelaron, no hallaron causa alguna para darle la muerte. Algo similar a lo que pasó con Jesús. Por más que hayan querido matarlo, que al final fue a la cruz, pero por más que hayan buscado algún pretexto, alguna excusa, no fue hallado nada digno de muerte. Y algo similar está pasando con Pablo acá. Pero se nos presenta la pregunta, ¿por qué tanto disgusto? ¿Por qué tanta persecución contra el Evangelio? Porque si no encuentran una causa digna de muerte, Pablo sigue en prisión. Y si lo vemos y si investigamos un poco la historia de Pablo, me da mucha risa porque hay un cierto comentarista que dice que Pablo, cuando iba a un lugar a predicar el Evangelio, no preguntaba por los hoteles. Directamente Pablo llegaba y preguntaba cómo eran las cárceles ahí. Pablo sabía, definitivamente Pablo sabía lo que era sufrir la persecución, hasta el punto de perder su libertad por la causa de Cristo, por amor a Cristo. Entonces se nos presenta esta pregunta, ¿por qué tanta persecución contra el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué? A pesar de no hallar ninguna causa digna de muerte, como en este caso lo vemos. Y esto me lleva, hermanos, a reflexionar en algunas cosas. Por ejemplo, el Evangelio, entendiéndose que es las buenas noticias, literalmente es lo que significa las buenas nuevas, y le podemos agregar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Y vemos en Marcos capítulo 1, versículo del 14 al 15, es algo muy interesante, porque en el inicio del ministerio del Señor Jesucristo acá en la tierra, lo primero que dijo el Señor fue llamando al arrepentimiento: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios ha llegado a vosotros, y creed en el Evangelio. Las palabras del Evangelio son contundentes. A todos, absolutamente a todos nos gusta que nos hablen del amor de Dios. A todos. Pero se torna un poco difícil o complicado cuando hablamos de lo que implica el Evangelio, lo que implica el que Cristo haya ido a la cruz. Y sabemos que Cristo fue a la cruz, ¿por qué? Por causa de nuestros pecados. Entonces, al creer en el Evangelio, nosotros también debemos de arrepentirnos. Y eso es lo que no le agrada a las personas, porque quieren, en pocas palabras, quisieran, sí, háblame del amor, todo muy lindo, pero no me menciones lo del arrepentimiento, porque implica dejar de hacer las cosas que están haciendo. Y por eso es la persecución, hermanos. Y no es solamente en los tiempos de Pablo, en la iglesia primitiva del primer siglo. Aún hoy en día se vive esa persecución de una o de otra manera. Entonces, vemos que Pablo acá definitivamente no le está pasando bien por causa del Evangelio. Y esto nos debe animar, hermanos, a que nosotros, aunque podamos tener resistencia, aunque nos puedan hacer las cosas difíciles, debemos seguir predicando el Evangelio por amor, primero a Dios, porque Él es digno de que lo obedezcamos, y amor a las almas, amor a las personas, como dicta los dos grandes mandamientos: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Predicar el Evangelio se trata de amor a Dios y amar al prójimo, aunque se torne difícil, y que predicar el Evangelio de una forma completa, de que sí, Cristo vino a morir por nosotros, pero también de que Dios nos pide a nosotros que nos arrepintamos y creamos el Evangelio. Y quizá no nos va a pasar de repente como a Pablo, porque gracias a Dios vivimos en un país donde tenemos libertad de culto, al menos por ahora. Pero sin miedo a que podamos tener resistencia, sino confiando en el Señor, que Él prometió estar con nosotros todos y cada uno de nuestros días. Creo que la palabra acá nos llama a la valentía, a pesar de que sea difícil, poder seguir predicando el Evangelio, poder seguir viendo a las personas
con amor, porque están perdidas, así como nosotros estuvimos en un tiempo. Y creo que es importante vernos ahí, porque nosotros estuvimos ahí, en esa misma posición. Y poder compartir el Evangelio es algo que nace de un corazón que ama a Dios. Vamos a orar, hermanos, para que la palabra de hoy día se quede con nosotros y podamos al menos predicar el Evangelio a una persona hoy día. Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque en Pablo tenemos ejemplos, Señor, de que no estima como preciosa su vida, Señor, sino que buscaba, Padre, glorificarte, Señor, predicando el Evangelio, Señor, aunque no le fuera muy bien con el mundo, con las personas, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener esa valentía, Padre amado, de predicar tu amor, Señor, y también predicar, Señor, tu justicia, de poder compartir, Señor, las buenas nuevas, Señor, para que haya salvación, Padre. En el nombre de Jesús, guarda a mis hermanos. Amén. Estar contigo